buenas tardes. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, seguimos recorriendo el patrimonio de nuestra ciudad y nuestra visita de hoy estará dedicada a espacios conmemorativos donde encontraremos destacados monumentos de importantes artistas y también estaremos recorriendo la Plaza Colón, un espacio emblemático de nuestra ciudad. En la manzana comprendida por la avenida Colón y las calles Avellaneda, Santa Rosa y Rodríguez Peña en barrio Alberdi se localiza la Plaza Colón. Sus orígenes se remontan al año 1887, cuando se expropió dicha manzana a don Lucas González para instalar este nuevo espacio verde. Entre los justificativos de la obra se mencionaba lo siguiente: la notable extensión que hacia ese punto ha tomado la ciudad, la población aglomerada en sus alrededores, los elegantes edificios que allí se construyen, haciendo de las antiguas quintas uno de los barrios más importantes, exige que en él se establezca una plaza pública que sirva de recreo a los vecinos de sus inmediaciones. La plaza fue inaugurada en 1889 con el nombre Plaza Juárez Celman, en reconocimiento al entonces presidente de la Nación, quien había donado la fuente y demás elementos ornamentales para la plaza. Estos elementos habían formado parte del pabellón argentino en la Exposición Internacional de París en 1889. El nombre del presidente para la plaza y la antigua calle Larga, hoy Avenida Colón, duró muy poco tiempo, ya que luego de la revolución del parque y la consecuente renuncia de Miguel Juárez Celman, el nombre de la calle y de la plaza cambiaron por Cristóbal Colón, en homenaje al navegante genovés. Este cambio se hizo efectivo a partir del 12 de octubre de 1892, en coincidencia con el cuarto centenario de la llegada de los españoles a América. La plaza tuvo una importante remodelación en la década de 1950 de la mano del arquitecto paisajista Carlos Alberto David, quien buscó transformar aquella imagen de jardín decimonónico en una plaza comunitaria donde se expresara la vida familiar y social del barrio. La tarea comenzó con la recuperación y restauración de una serie de columnas, estatuas y ánforas que estaban tiradas en el depósito municipal. Luego se fueron pensando cada uno de los espacios exteriores e interiores que la definieron como la conocemos en la actualidad. Las remodelaciones se inauguraron el 7 de julio de 1957 en coincidencia con los festejos de un nuevo aniversario de fundación de la ciudad y también del primer centenario de la creación de la Municipalidad de Córdoba. Los ornamentos originales de la plaza son de fundición de hierro y fueron realizados en París por la Fundición Baldosne. Así podemos encontrar copones, columnas de fuste acanalado ornamentadas con cabezas de león y capiteles corintios, esculturas sobre basamento representando a la ciencia, la agricultura, la industria, la navegación, el comercio, la marina y el arte. También podemos encontrar 3 mástiles monumentales que recrean los mástiles de bronce localizados en la Plaza de San Marcos en Venecia, Italia. Los originales se remontan al año 1505 y son la creación del escultor y arquitecto italiano Alessandro Leopardi. Los de la Plaza Colón son obra de la Fundición Baldosne y se ubican en los ángulos de la plaza. En la parte baja del basamento podemos ver representaciones de la mitología griega,
donde se destacan las imágenes de Eunomia, Dice e Irene, que son las hijas de Zeus y Temis. Ellas son conocidas como las Horas y siempre aparecen representadas como una tríada. Eunomia era la diosa de la ley y la legislación. Dice era la diosa de la justicia moral, e Irene era la personificación de la paz y la riqueza. Juntas fueron consideradas las diosas del orden y de la justicia. Por encima de este conjunto de relieves podemos observar esculturas que representan a los leones alados, símbolos de Venecia, mientras que el cuerpo superior del basamento presenta decoraciones vegetales, leones alados, y se destaca el retrato del duque Leonardo Loredano, gobernante veneciano en las primeras décadas del siglo XVI. Los mástiles que dan a la avenida Colón contienen además el escudo de Córdoba. Sin lugar a dudas, la fuente central es una exquisita obra de arte. Su diseño obtuvo una medalla de oro en la Exposición Universal de París del año 1855. Formó parte del catálogo de fontanas y piletas de la fundición francesa Val d'Osno. Es por ello que podemos encontrar la misma fuente en la Plaza 12 de Octubre de la ciudad de Maipú, en Mendoza, en la esquina de las avenidas 9 de Julio y Córdoba, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la Plaza Victoria de la ciudad de Valparaíso, en Chile, o en la Plaza de Armas de la ciudad de Tacna, en Perú, entre otras ciudades del mundo. El diseño escultórico corresponde al artista francés Mathurin Moreau. Las esculturas sedentes representan a las deidades grecolatinas de los mares. Aquellas que miran hacia el sur son Neptuno y su esposa, la Nereida Anfítrite. Y por el norte encontramos a la Nereida Galatea y su amante Asis, dios del río homónimo en Sicilia. Entre cada pareja, un adorno de cuerda, un poste de amarre, un remo, un arpón, un timón evocan el Mediterráneo y el mundo de las Nereidas. A raíz de ello, podríamos decir que el nombre más atinado para la fuente debería ser la fuente de los dioses del mar, pero en el mundo es popularmente conocida como la fuente de las 4 estaciones, a raíz de una interpretación que hizo el historiador y escritor Edmond Bard en Ginebra, Suiza, en el año 1928, donde se localiza una fuente igual. Por encima de los seres mitológicos se levanta un plato octogonal que posee relieves alusivos a los 8 dioses cardinales de la Rosa de los Vientos: Bóreas, Austros, Euro, Céfiro, Césias, Apeliotes, Coro y Libis. En la mitología griega, los vientos estaban relacionados con las distintas estaciones y estados meteorológicos. La decoración del plato se completa con las figuras de tritones, conchas marinas y nenúfares en los surtidores de agua. Por encima vemos las figuras de 4 niños de espaldas entre sí y tomados de la mano. Y culmina en el vertedero ornamentado con figuras marinas. La base del piletón de la fuente está decorada con venecitas de colores. Esta ornamentación corresponde a la remodelación que realizó el arquitecto Carlos David en la década de 1950. En el ingreso hacia la plaza por Avenida Colón es posible observar impreso en el piso la representación de una carta de navegación diagramando las rutas hacia la Cruz del Sur, realizada en bajorrelieve con estrellas de bronce. En torno a la plaza podemos encontrar destacados edificios e instituciones como la Maternidad Nacional, la Iglesia María Auxiliadora de la Congregación de Salesianos y el Colegio Alejandro Carbó. Entre las anécdotas relacionadas a esta plaza, cabe recordar aquella relacionada a los festejos y conmemoraciones por el centenario de la Revolución de Mayo en el año 1910. En ese entonces, el escultor Lucio Correa Morales se encontraba realizando la escultura dedicada al Deán Funes.
y se pensó que la misma debía ser emplazada en la Plaza Colón. El artista viajó hasta Córdoba y consideró que era un sitio apropiado, por lo que se debía retirar la fuente de agua. Ante el enorme gasto que significarían las obras, el gobierno pensó que sería mejor buscar otra localización para la escultura. Y así es como finalmente terminó en su ubicación actual en el Parque Sarmiento. El monumento fue una propuesta de la Comisión del Centenario que se había formado en Córdoba y que estaba presidida por el obispo Zenón Bustos y Ferreira. El de Anfunes había sido diputado por Córdoba ante la Junta de Gobierno de 1810 y previamente había sido rector de la Universidad de Córdoba, entre otros cargos destacados. El grupo escultórico es de bronce y el pedestal de granito. En el sector de la derecha podemos observar una escultura alegórica que representa a la historia. En el sector de la izquierda es posible observar una figura masculina representando a la ciencia. Y en la parte frontal una escultura representando a la patria. Su brazo derecho se apoya sobre una columna que contiene la inscripción 25 de mayo de 1810. Por detrás de ella, una placa conmemorativa recuerda al deán Funes como político, universitario e historiador. Ya en la cima podemos observar la figura del deán en una clásica postura meditativa. El monumento quedó inaugurado el 8 de diciembre de 1911 durante la gobernación de Félix Tomás Garzón. Para la ocasión se imprimieron medallas conmemorativas con la fecha de la inauguración. Cabe señalar que el deán Funes había nacido en Córdoba el 25 de mayo de 1749 y había muerto en Buenos Aires el 10 de enero de 1829. Mientras paseaba por el Jardín Argentino, que se localizaba en la manzana comprendida por las actuales Avenida Córdoba y las calles Viamonte, Uruguay y Paraná. Fue sepultado en el cementerio de La Recoleta, pero con motivo de cumplirse el bicentenario de su nacimiento, se dispuso trasladar sus restos a la Catedral de Córdoba, para lo cual se conformó una comisión especial de homenaje. Finalmente, el 24 de mayo de 1949, se celebró el oficio religioso presidido por el arzobispo Fermín Lafitte para luego trasladar la urna funeraria hasta el nártex de la catedral donde descansan actualmente sus restos. La urna es obra del escultor Luis Miglioretti, está realizada en bronce y se apoya sobre un pedestal de mármol. En su tapa es posible observar el escudo nacional y una cruz. Una placa conmemorativa en la parte frontal dice lo siguiente: la Universidad Nacional de Córdoba a su ilustre rector, el deán Gregorio Funes, en el 150º aniversario de su asunción al rectorado 1808-1958. A pocos metros de allí se levanta el mausoleo del general José María Paz y su esposa Margarita Wild. El general Paz había nacido en 1791 y Margarita en 1814. Eran tío y sobrina respectivamente. El general Paz había tenido la posibilidad de formarse intelectualmente en la Universidad de Córdoba, graduándose como bachiller de artes. Pero ante los acontecimientos desatados por la Revolución de Mayo, decide unirse a las filas del Ejército del Norte, dando comienzo a una destacada carrera militar. Margarita, por su parte, creció oyendo hablar de su heroico tío. La admiración dio paso al enamoramiento, y cuando el general Paz cae prisionero de Estanislao López, Margarita y su abuela Tiburcia, mamá del general Paz, son las primeras en ir a visitarlo a la cárcel de la aduana de Santa Fe. Visita tras visita, Margarita no dudaba en expresarle su amor, pero el general Paz se mostraba esquivo para no involucrarla en su desgracia.
Pero la tesón y el amor de Margarita lograron vencer esa barrera y finalmente se casaron en prisión en el año 1835 con la ayuda de un sacerdote amigo. A medida que el tiempo transcurría, iban llegando los hijos. Y en 1839 también llegó su libertad. Su oposición a Rosas los obligó a exiliarse en Uruguay y finalmente en Brasil, donde falleció Margarita con tan solo 33 años luego de dar a luz a su octavo hijo. Con la derrota de Rosas a manos de Urquiza, decide volver a la Argentina, donde finalmente fallece en 1854. Fue sepultado en el cementerio de la Recoleta y posteriormente sus restos fueron trasladados a Córdoba en el año 1958. Los descendientes del general Paz habían aceptado el traslado de los restos con la condición de que también llevaran allí los restos de Margarita Wild. El mausoleo fue encargado al arquitecto, escultor y medallista argentino Carlos de la Cárcova. El conjunto está compuesto por el sarcófago del general Paz, donde están inscriptas en orden cronológico sus batallas y actuaciones más destacadas, y por encima de él se ubica el catafalco de Margarita. Delante de ellos se ubica una escultura de bronce que representa la libertad y que porta en su mano derecha una mezcla de espada y cruz, símbolos del hombre religioso y guerrero. Detrás de ellos hay un revestimiento de mármol en cuya parte superior se ubica un relieve que representa las tres armas del ejército en aquella época: la artillería, la infantería y la caballería. Esperando que hayan disfrutado de este recorrido virtual, me despido hasta la próxima para seguir conociendo nuestra querida ciudad de Córdoba.